¿Qué tal? Pues muy buenos días y pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a la Universidad EBC por la invitación. Y el día de hoy, bueno, pues como comentaba Reyes, el tema es gestión estratégica, toma de decisiones para el éxito empresarial. Y si vamos a hablar de la toma de decisiones, bueno, decisiones desde qué trinchera, ¿no? Es decir, desde qué plataforma, desde qué nivel. Y el enfoque que a mí me gustaría darles, poniéndome la cachucha yo soy vicepresidente del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, entonces van a escuchar en muchas ocasiones que visitemos esos temas, pero a mí me gustaría hablarles desde esa trinchera, ¿no? Entonces, a ver, primero que nada, ¿quién controla la empresa? ¿Quién creen ustedes que controla a la empresa? ¿Quién manda? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿No? ¿Quién? El cliente. Ah, el cliente. Ok. ¿Alguna otra? ¿Sí? Pues hay variables externas e internas, ¿no? Principalmente considero, como comenta el compañero, el cliente, la competencia, el mercado y las regulaciones, ¿verdad?, que marcan pues, los organismos reguladores, en este caso las distintas instancias gubernamentales con sus regulaciones. Sí, creo que esos tienen influencia, creo que influyen en la toma de decisiones, pero a ver, pudiera ser la asamblea de accionistas, es decir, los dueños, ellos son los que llevan la batuta, ellos son los que toman las decisiones, o el consejo de administración, o el equipo directivo, ¿no? ¿Quién es el que lleva el timón? ¿Quién lo controla? Aplican las tres porque depende del tamaño de la empresa. Exacto, exacto. Las tres aplican. Es una responsabilidad compartida. Dependiendo del tipo de decisiones que se van a tomar, es la trinchera desde la que se toman. Vamos a vender una sucursal, vamos a vender un edificio. ¿La puede tomar esa decisión el director de la empresa? Definitivamente no. Es un acto de dominio. Entonces, ese tipo de decisiones recae en la asamblea de accionistas. Vamos a aprobar el presupuesto. ¿Lo puede hacer el director? No, se lo tienen que aprobar. El director propone y el consejo de administración lo aprueba, ¿no? Entonces, hay ciertas decisiones, se dice que la asamblea de accionistas acota al consejo de administración que acota la toma de decisiones del equipo directivo, ¿no? Entonces, hay algunas decisiones que recaen allá, otras a nivel consejo de administración y otras en el equipo directivo o en la dirección de la empresa, ¿no? Y bueno, pues esto forma parte, se toman estas decisiones como parte de un gobierno corporativo, ¿no? Se dice que estos son órganos de gobierno corporativo. Entonces, son parte de esta estructura. Entonces, bueno, pues esto es lo que se va profesionalizando, ¿no? Y en esto, si se fijan aquí, hablaba de prácticas, ¿no? Dice prácticas, sistema de normas, prácticas, procesos que dirigen y controlan a una empresa. Yo enfocaría la atención en las prácticas. ¿Qué son las prácticas? ¿A qué se refieren con prácticas, no? Y prácticas, pues básicamente son pues, las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué son? Y dentro de esto, bueno, dentro de las prácticas hay todo tipo de prácticas, hay malas prácticas, ¿no? Hay buenas prácticas. Dicen, oye, a ver, cada vez que nos pasa algo, cada vez que enfrentamos un problema, que eso es algo que hacía mi abuelo. Mi abuelo llega en 1919 a México, de España, huyendo a un conflicto que había por allá. Llega y entonces él empieza a ejercerse, ¿no? A practicar como director, como administrador y luego como propietario. Pero él empieza a observar algunas cosas. Mi abuelo tenía un nivel académico de primaria, pero también era altamente intuitivo. Era un gran observador y también era muy previsor. Entonces empieza a observar algunas cosas y sin saber que lo que él estaba haciendo, le llamamos hoy institucionalización del conocimiento, empieza a documentar cada cosa que le pasaba. Entonces cada vez que se enfrentaba a un problema, lo iba documentando y hacía un boletín, así con su puño y letra, que tenía 4 partes. La primera era el antecedente, ¿no? Saber qué fue lo que pasó. El segundo era la definición del problema. ¿Cuál fue el problema al que nos enfrentamos? ¿Qué fue lo que nos pasó? Luego documentaba
la solución, cómo lo solucionamos. Pero la cuarta parte era la más importante de todas, y era cómo le hacemos para que esto nunca nos vuelva a pasar. Entonces eran 4 partes: antecedente, definición del problema, solución del problema, y luego cuál era la política que había que implementar para evitar que eso se les volviera a suceder. Entonces él tenía un dicho, decía: no existe razón para que resolvamos 2 veces el mismo problema. A ver, si ya lo resolvimos una vez, ¿por qué estamos otra vez resolviéndolo, ¿no? Algo que les pasa mucho y nos quejamos mucho de los gobiernos, que cada trienio o cada sexenio pues cambian a todo, volvemos a empezar y es otra vez un proceso de aprendizaje, nos volvemos a topar con los mismos problemas que ya se habían resuelto antes, ¿no? Esa es una buena práctica, ¿no? Entonces cae dentro de esta categoría. Ahora, hay mejores prácticas, es decir, tú puedes hacer algo muy bueno, pero luego ves que alguien lo hace en la computadora y no lo hace a puño y letra, ¿no? Y dices, eso es mejor, ¿no? Entonces hay mejores prácticas. Y luego, pues está lo que les llamamos las mejores prácticas corporativas, ¿no? Entonces el Consejo Coordinador Empresarial, en 1999, se reúnen un comité y dicen, oye, a ver, hay una alta mortandad. Ahorita les voy a mostrar algunas estadísticas de lo que les pasa a las empresas en cada generación, ¿no? Como hay un pequeño porcentaje que logra pasar a la segunda generación y otro pequeño porcentaje, y finalmente solamente el 1% de las empresas logra llegar a una cuarta generación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta? ¿Y cuáles son las razones por las que algunas empresas logran trascender, ¿no? Entonces, el Consejo Coordinador Empresarial dice, pues vamos identificando esas mejores prácticas, vamos documentándolas así a manera de un manual, y entonces sacan lo que le llamaron el Código de Mejores Prácticas Corporativas, ¿no? Entonces, yo hago la comparación, es como en los deportes, cuando tú, no sé, alguien juega tenis o golf, racquetball, pádel, ¿no? ¿Nada? Bueno, si observas a alguien que juega tenis y tú puedes así a simple vista fácilmente identificar quién es un principiante y quién no, quién es un jugador profesional. En el golf también, ¿no? Tú ves que hacen unos swings espectaculares y ves, es muy evidente cuando alguien va empezando. Se paran de manera distinta, el swing se ve así como que incómodo, como que raro, entonces, pero ves todo tipo de estilos, ves una gran divergencia. Algunos se paran de una manera, otros se paran de otra, unos agarran el bastón de una manera, otros lo agarran de otra manera. Entonces hay una amplitud de estilos, ¿no? Luego están los más avanzados que van convergiendo hacia un solo estilo. Ya vas viendo, por ejemplo, yo juego racquetball y tú a simple vista ves un cuate jugando y dices, categoría B, categoría A, profesional o principiante, ¿no? A simple vista. Puedes ir viendo cómo van convergiendo, ¿no? Y finalmente los profesionales, todos lo hacen de la misma manera, ¿no? Hay una convergencia casi total. Todos los jugadores de golf profesionales hacen el swing, se paran de la misma manera, hacen el swing de la misma manera, etcétera, ¿no? Hay diferencias, pero microscópicas, ¿no? Casi imperceptibles. Lo mismo pasa con las empresas, van convergiendo hacia estas mejores prácticas, ¿no? Y todos van haciendo más o menos lo mismo, ¿no? Este es el modelo de gestión empresarial que maneja el Instituto de Mejores Prácticas. El Consejo Coordinador Empresarial se concentró en gobierno corporativo, ¿no? Dijeron, a ver, tienes que tener un consejo de administración, tiene que estar compuesto de esta manera, tiene que sesionar con esta frecuencia, las juntas tienen que ser así, comités, etcétera, etcétera. Todo eso está aquí, ¿no? Pero el instituto dijo, a ver, las mejores prácticas es un tema mucho más amplio, ¿no? Abarca no solamente gobierno corporativo, hay familias, hay rumbo, liderazgo, bueno, hay un montón de temas. Entonces ampliaron, por así decirlo, el modelo, ¿no? Entonces, y las empresas pues van pasando por ese proceso, van pasando por una profesionalización poco a poco.
ahorita se los voy a mostrar también, pero generaron junto con este manual, generaron un cuestionario y dicen, a ver, necesitamos que las empresas, sin necesitar de contratar a un equipo de consultores y que ellos puedan autoevaluarse, ¿no? Entonces hicieron un cuestionario y dicen, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tan apegado está tu empresa a las mejores prácticas? Es decir, ¿qué tan parecido es, ¿no? A mí se me ocurrió hace unos años hacer ese cuestionario y dije, no, pues a ver, llevamos décadas con consejo de administración, consolidando comités, manuales operativos, auditoría interna. Yo dije, a ojo de buen cubero vamos a salir con un 80, 30, ¿no? Terminé deprimido, tirado en la sala, con los ojos vidriosos, con una cerveza en la mano, mirando hacia el horizonte, deprimido. Pero sí, o sea, lo interesante de ese ejercicio es que te dicen en dónde puedes mejorar, o qué es lo que puedes profesionalizar, o qué es lo que puedes institucionalizar, ¿no? Incluso te habla de cosas que dices tú, esto no se me había ocurrido hacerlo, ¿no? Que lo teníamos que hacer. Y el proceso empieza así, empiezan como emprendedores, ¿no? Y muchas empresas se mueren en el proceso. Las empresas que llegan a trascender, pues son las que llegan a este nivel, ¿no? De profesionalización, de institucionalización y que les permite trascender. Ya son empresas muy sólidas, ¿no? Entonces el emprendedor, la bronca del emprendedor es que tiene que ser un hombre orquesta, tiene que ser bueno en administrar y tiene que ser bueno en declarar impuestos y tiene que ser bueno para contratar y tiene que ser buen diseñador de productos, tiene que ser un buen vendedor, tiene que ser un buen todo, pues, ¿no? Entonces está muy, muy cañón. Luego invita a otros inversionistas y sin saber que eso se llama una asamblea de accionistas, pues integras a otros socios y ahora tienes una colección de competencias, a lo mejor y de los que puedes echar mano, ¿no? Luego integran un comité ejecutivo, ¿no? Dentro de este consejo, dentro de esta asamblea. Luego integran un consejo de administración, ¿no? Que aquí no sé si todos tenemos clara la diferencia entre la asamblea de accionistas, un consejo de administración y lo que es el equipo directivo, ¿no? En la asamblea de accionistas están los dueños de la empresa, los que tienen un interés económico en la empresa. En el consejo de administración pueden ser los mismos y por eso es que en muchas ocasiones genera esa confusión, pero no necesariamente. En la asamblea de accionistas los votos se representan por porcentaje de participación. En la asamblea, en el consejo de administración es por asientos. Es decir, puedes no tener un solo peso invertido en la empresa y ser consejero de una empresa, ¿no? Que de hecho una de las mejores prácticas es que integres a tu consejo de administración gente que no tiene nada que ver con la empresa, ¿no? Por lo menos un 25% que sean consejeros profesionales, que le aportan conocimiento, experiencia, prestigio y a veces hasta capital, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces tendemos a confundir estos dos, ¿no? Luego, esta es la estructura de nuestro grupo, ¿no? Así a ojo de buen cubero, es una estructura bastante compleja. Tenemos un grupo automotriz con varias marcas, molinos con diferentes plantas, en fin, ¿no? Y la única manera de controlar una estructura con esta complejidad es con órganos de gobierno corporativo, ¿no? Entonces, así lo hemos logrado, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía, el cuestionario con el grado de adhesión, 1999, el Consejo Coordinador, esto pues el Instituto de Mejores Prácticas también genera un instrumento de autoevaluación, pero con muchísimo más reactivos y mucho más complejo, que te permite saber qué tan lejos o qué tan cerca estás de observar estas mejores prácticas, ¿no? Entonces, el Consejo Coordinador Empresarial, nomás es la pura portada. Esta es la portada del manual, este es el que se publicó en el 2018. La primera versión salió en el 99, luego sale esta versión en el 2018. Este es un cuestionario de adhesión que sacó la Bolsa Mexicana de Valores. Para mi consuelo, estaba viendo los resultados de algunas de las empresas que cotizan en bolsa, nadie saca 100, ¿eh? Nadie saca 100. Entonces, pero tratan de acercarse tanto como sea posible, ¿no?
Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, la práctica número 13, traía varios, pero dije, nomás les voy a mostrar dos de las que vienen ahí, ¿no? Porque viene como a manera de un manual, ¿no? Práctica número 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, ¿no? Viene. Práctica número 13 dice, se recomienda que los consejeros independientes representen por lo menos el 25%. Es decir, tráete gente de fuera que traiga conocimiento adicional, que tenga una visión distinta. A ver, ¿qué es lo que nos pasa normalmente? Casi siempre estamos seguros de tener la razón. Si tenemos una opinión, si ya la compramos, si ya la hicimos nuestra, estamos seguros de que esa es la verdad, que esa es la neta y que tenemos la razón. Y no siempre es así, ¿no? Necesitamos otras personas que cuestionen, que te reten y que digan, oye, pues a lo mejor, pues no sé, ¿no? ¿Viste esta nota que salió ayer? No, pues no la había visto. Ah, ¿habías visto esta ley? No, pues no sabía, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? La práctica número 15 también me llamó la atención. Dice, se recomienda la incorporación de mujeres en el Consejo de Administración. Y lo que pasa es que un altísimo porcentaje de los consejeros, ¿no?, de las empresas, pues son casi exclusivamente hombres, ¿no? Entonces, esta es una recomendación que surge en una versión más reciente del ¿cómo se llama? Del manual. Ahora, las empresas familiares, el tema del protocolo familiar, el contar con un documento que defina las reglas del juego es muy importante. 8 de cada 10 empresas son empresas familiares, ¿no? Solamente el 33% llega a la segunda generación. Ahorita les voy a mostrar otras estadísticas que sacó el Centro de Investigación del Instituto de Mejores Prácticas, que son un poquito más duras que estas. Pero aún así, dice el 33%, y se me hacen muchas. Dice el 13% llega a la tercera generación, y se me hacen muchas. El 32% no tiene un consejo de administración. Y los que lo tienen, solamente lo tienen en papel, ¿no? Es decir, lo mencionan en su acta constitutiva y dicen, pues estos son los consejeros. Pues sí, pero nunca sesionan, nunca se juntan, nunca generan un acta de asamblea o digo un acta del consejo de toma de decisiones ni nada de eso, ¿no? El 23% cuenta con un protocolo y se me hacen muchas, ¿no? El protocolo familiar lo que son estas reglas del juego de cómo va a participar la familia en la empresa, ¿no? Les decía en una plática que me tocó dar en Monterrey, decía, a ver, una mala práctica es meter a la familia a la empresa, ¿no? De repente el gerente de ventas es tu sobrino o tu primo y no está jalando y lo tienes que despedir. Y un tema que normalmente sería pues un tema de lo operativo, normal, del día a día de cualquier negocio en el que se contrata y se despide, ni modo, pues se convierte en una tragedia familiar que te puede causar un conflicto interno a tal grado que puede destruir a la empresa, ¿no? Entonces decimos, siempre que lo puedas evitar, o contar con un protocolo familiar que defina claramente las reglas del juego, cómo van a participar, hasta dónde van a participar, ¿no? El 14% tiene un plan de sucesión y se me hacen muchos, ¿no? El plan de sucesión tiene que ver con qué va a pasar con el fundador cuando se quiera retirar del negocio. Una de las decisiones más difíciles, pero también de las más inteligentes, es que tiene que tomar el fundador, tarde que temprano, se tiene que desprender de la empresa, ¿no? Y la tiene que dejar correr por su cuenta, que entre la siguiente generación. Y el 11% tiene un plan de retiro y se me hacen muchas, ¿no? Entonces, bueno, como se los prometí, aquí están los otros datos que genera el instituto. El 71% de las empresas se encuentran en primera generación. Aquí habla de solo un 22% en la segunda generación, a diferencia del 33% de la diapositiva anterior. 6% contra un 17% en la tercera generación y solamente el 1% que ha llegado a la cuarta generación. En mi caso yo pertenezco al desprestigiado 6%, ¿no? Bueno, no es cierto, no es el desprestigiado es el otro 94%, ¿no? Que no llegaron a la tercera generación. Entonces, pues esto es muy, muy, muy importante, ¿no?
Entonces, ¿por qué las empresas normalmente no implementan estos mecanismos? Ah, mira, ya está lo consideran un gasto, algunos piensan que es un gasto innecesario, piensan que es algo costoso. Un consejero independiente sí puede ser costoso, te puede costar 30, 60 mil pesos por sesión, por junta, ¿no? Hay algunos más costosos, hay otros que no. Pero hay otras cosas que se pueden hacer. En una ocasión me tocó conocer a unos chavos que querían tener un consejo de administración, se reunieron 5 y dijeron, a ver, nosotros 5 vamos a hacer tu consejo, pero también vamos a hacer tu consejo. Entonces, integraron ellos mismos 5, fueron el consejo de administración de las 5 empresas de ellos. Y pues ellos se pagan con tiempo, ¿no? Es decir, a ver, yo voy a participar en tu consejo a cambio de que tú participes en el mío, ¿no? Y de esa manera integraron 5 consejos de administración. A veces lo consideran un riesgo porque pues estás metiendo a gente externa y pues van a ver información confidencial, información de mercado, a lo mejor información sobre que le pudiera interesar a tu competencia, ¿no? El miedo a la pérdida de control. Ya estás creando un órgano que es el que va a tomar las decisiones, un órgano colegiado de toma de decisiones. Y alguien que está acostumbrado a que todo le digan que sí, pues esto puede resultar incómodo, ¿no? O difícil. Decir, a ver, ahora yo ya no voy a tomar las decisiones, ¿no? Pero eso es precisamente lo que genera confianza a terceros. El hecho de que la toma de decisiones no esté a merced de los caprichos de una sola persona, ¿no? Que puede o no equivocarse, ¿no? Y pues muchos simplemente no conocen cómo funciona esto, ¿no? Ahora, ventajas. Acceso a financiamiento en mejores términos. Inspira confianza el hecho de que la toma de decisiones o que la empresa no esté a merced de los caprichos de una sola persona, sino que esté en manos de un órgano colegiado de toma de decisiones. Se ve de manera mucho más profesional y pues proyecta una imagen de profesionalismo, institucionalidad y que inspira más confianza, ¿no? Mejores decisiones, ¿no? Por lo que decíamos ahorita. El 100% de las veces estamos seguros de tener la razón. Luego te empiezan a cuestionar, te empiezan a preguntar y dices, platicando con un amigo, me contaba que algo de esto le pasó a Germán Larrea. Compran una empresa minera americana. La empresa americana tenía un consejo de administración profesional que cuestiona, que reta, que contesta, no un consejo que está acostumbrado a decir así a todo. Llega la primera junta de consejo, lo empiezan a retar, lo empiezan a cuestionar, sale indignadísimo y los corrieron a todos. Dice, me los corres a todos. Pero lo que tenía esa empresa era un consejo de administración, como debe de ser un consejo de administración. Un consejo que reta, que pregunta, que cuestiona, que se prepara, aparte con conocimiento técnico, con experiencia, ¿no? Y aparte tiene que tener pues, los bríos para retar al director o al presidente del consejo, ¿no? Que lleguen y digan, oye, pues que un Germán Larrea que llega y, no, pues mire, vamos a hacer esto. A ver, espérate, ¿quién te dijo? ¿No? Me tocó conocer otro consejero, ¿cómo se llama? Eugenio Godard se llama, director de IBM en México. Y lo invitan a un consejo de administración, llega la primera sesión, llega el director, empieza a presentar una bola de proyectos altruistas. Mientras él está hablando, pues se pone a revisar los estados financieros. Ya después de 1 hora, 2 horas que lleva hablando, le dice, oye, le pide la palabra, ¿no? Le dice, oye, te falta mucho. Dice, no, pues todo el mundo se sacó de onda. Dice, ¿por qué? Dice, pues porque, digo, ¿cuándo vamos a hablar de esto? O sea, te estás muriendo y tú me estás hablando de las florecitas en el campo, ¿no? ¿Dónde está tu planeación estratégica, no? Todo lo empieza a cuestionar, pues todo el mundo una situación muy incómoda dentro del consejo, pero eso es lo que tiene que hacer un consejero profesional. Dice, ¿dónde está tu planeación estratégica? ¿Cuándo vamos a hablar de esto? Estás en terapia intensiva y me estás hablando de las florecitas en el campo, ¿no? Pues, no, pues sí que no está en el orden del día. Entonces dice, bueno, se para y les dice, pues avísenme
pues cuando lo tengan, porque vamos a estar perdiendo el tiempo aquí, ¿no? Se para y se va, ¿no? Y se quedan todos muy incómodos. Llega la segunda sesión de este consejo y otra vez, ¿no? Pues los vuelve a cuestionar y pues no tenían, les dice, oigan, pues ¿qué hago aquí? O sea, pero eso es lo que debe de hacer. Es muy importante que los consejeros tengan la claridad de cuál es su responsabilidad, de cuáles son sus alcances, de cómo tienen que venir preparados. Si tú tienes una estructura hermosa, ¿no? Perfectamente bien armada y con su consejo, comités, pero la gente que va a ocupar esos puestos no están preparada para hacerlo, ¿no? No saben que tienen que cuestionar, no saben cuáles deben de ser sus alcances, su responsabilidad, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces los consejeros tienen que estar bien escogidos, pero también bien entrenados, ¿no? Tienen que tener. Entonces esto te lleva a mejores decisiones de negocios, proyecta una imagen de profesionalismo. Y esto es algo muy importante. ¿Qué es lo que te puede aportar un consejero? El consejero no solamente te aporta experiencia, conocimiento técnico, pero también pueden estar altamente relacionados, ¿no? Se presenta una situación y dice, oye, pues necesitamos hablar yo conozco a fulanito de tal, en tal puesto, o en tal empresa, o en tal organización, y entonces te pueden vincular, ¿no? Y la otra es que les deben imprimir prestigio, ¿no? El hecho de que en tu consejo de administración tengas a ciertos perfiles, ciertos personajes. Uno de los consejeros más demandados en México tiene fama, es Claudio X González Laporte, el papá del multimensionado en las mañaneras, ¿no? Pero su papá, que es el CEO de Kimberly-Clark, y está en los consejos de Cemex y de un montón de consejos de administración, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones invitan a los consejos, no sé si han oído que invitan a expresidentes y dices tú, bueno, pero ¿qué tanto sabrá de minería o de petróleo, qué sé yo, ¿no? Un expresidente o un exgobernador. Dicen, bueno, pues la idea es que le imprima prestigio a ese consejo, ¿no? Y la posibilidad de una sucesión exitosa, ¿no? Ahora, como decía, la capacitación, la profesionalización y el hecho de que se seleccionen bien los consejeros también es muy importante. Yo hacía esta comparación, los rudos contra los técnicos, así como en la lucha libre, ¿no? Porque los rudos son los consejeros empíricos. ¿Qué es lo que nos pasa? Y a mí me pasó también al principio, ya después buscamos un entrenamiento profesional, pero al principio, ¿qué es lo que te pasa? Te sientan en un consejo de administración o te invitan a un consejo de administración. Empiezas a observar qué es lo que se hace, qué es lo que pasa aquí y vas aprendiendo sobre la marcha. El problema es que mal aprendes. Si en ese consejo no funciona de manera profesional, pues entonces vas a mal aprender lo que se debe de hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hace todo el mundo? ¿No? Pues todo el mundo levanta la mano y dice que sí. Pues sí. Oye, pero no estás de acuerdo. Pues no, pero es lo que hace todo el mundo, ¿no? Es lo que se hace aquí. Lo que se hace aquí es aprobar el presupuesto, ¿no? Una de las razones por la que muchos órganos del gobierno, no funcionan es porque no están diseñados para tomar decisiones. Ni la información que se presenta está diseñada para hacer un análisis y para poder tomar decisiones, ni la integración del consejo es para eso. Las juntas, muchos órganos, me ha tocado participar en muchos organismos públicos, en juntas de gobierno y pues simplemente no se pueden tomar decisiones, ¿no? Necesitas que la información te permita, en muchas ocasiones te presentan una información, por ejemplo, gastamos 600,000 pesos en libretas. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? No lo sé, no hay manera de saberlo. Cualquier dato concebido en el vacío no te dice nada. Entonces, en muchas ocasiones la información en estas juntas se presenta de esa manera. Pero es trabajo del consejero exigir información que les permita hacer este análisis y que permita tomar decisiones. Es decir, oigan, una petición para la próxima junta, por favor, tráiganos esta información, ¿no? Entonces, el consejero, los técnicos, pues son los consejeros profesionales, ¿no? Que llevaron un entrenamiento
o que pertenecen a otro consejo donde se hayan ido formando, ¿no? Y eso es lo que les decía, ¿no? La separación, el concepto de la crueldad oportuna. Me acuerdo exactamente la hora, el día, el mes y el año en el que esto sucedió, porque fue a las 11 de la noche, un 11 de noviembre del 2011, o sea, 11, ¿no? Y estábamos en la Ciudad de México en la entrega de galardones, le entregaron a mi papá un galardón, y uno de los galardonados cuenta cómo entra a la empresa familiar, ¿no? Entonces, cuenta que sale de la universidad, lo lleva a su mamá con el tío, que era el director de la empresa, y llega y ya se lo presenta, le da la bienvenida a la empresa y le dice, bueno, pues primer día de trabajo, ¿no? Le dice, tu primer chamba va a ser despedir a esta gente. Y le pasa una lista, ¿no? Y dice, no sé, y pues se queda pasmado, ¿no? Dice, pero ¿cómo? Pues yo no sé hacer esto, yo nunca he despedido a nadie, o sea, ¿cómo voy a ponerme a despedir? Total que se quejó, reclamó todo lo que tú quieras, ¿no? Ya después de que le pasa, empieza a revisar la lista y dice, bueno, ya que lo asimiló, ¿no? Dice, bueno, pues a ver, ¿a quién voy a despedir? A mi tía Cuquita, a mi primo Pancho. Está toda la familia metido en esa lista, ¿no? Y le dice, oye, pero es que yo no puedo hacer esto, yo no sé ser cruel, yo no sé despedir gente, nunca lo he hecho. Y le dice, mira, o los despedimos ahorita, o los despedimos después a ellos y a todos los demás, porque se están acabando la empresa. Se va a acabar la empresa. Entonces, él hablaba del concepto de crueldad oportuna, ¿no? Y pues ni modo, esa fue la primera chamba que le tocó, ¿no? Entonces, y eso es lo que les decía, ¿no? Un problema profesional o un tema operativo, pues se puede convertir en una tragedia familiar, ¿no? Otra de las cosas que hizo mi abuelo con esta visión, empezó a observar qué era lo que les pasaba a otras empresas y a otros grupos. Veía grandes fortunas que de repente, y grandes empresas que de repente se destruían, ¿no? Y eran producto de un conflicto familiar. En muchas ocasiones, cuando fallecía el patriarca, había una herencia y luego los hijos empezaban a pelear y era un desastre, ¿no? Entonces empezó a observar esto y dijo, bueno, ¿cómo evitamos que a nosotros nos pase esto? Y así, a puño y letra, sin saber cómo se llamaba ese documento, le puso por título, Así hacemos las cosas, ¿no? Y pues a ver, ¿y cómo hacemos las cosas? Las hacemos así, 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 ¿no? Y entre esos estaban estos temas, ¿no? Entonces, esa previsión dice, a ver, las decisiones las vamos a tomar así, nosotros no nos vamos a involucrar en la operación de los negocios y bla, 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 ¿no? Y entonces, lo que estaba él plasmando, pues es un protocolo familiar, ¿no? Hoy le llamamos protocolo familiar o acuerdo de accionistas. Entonces, ahora, este es un tema muy importante. Ya que formas parte del Consejo de Administración, ¿en dónde debes de enfocar tu atención? ¿No? ¿En qué temas? Hace poco tuvimos una reunión de consejo, duró como 5 o 6 horas, muy pesado, y empecé a hacer un análisis así muy sobre la rodilla de cuántos datos nos estaban presentando. Nos estaban presentando 6,600 datos, 6,600 respuestas a preguntas que nadie había hecho, ¿no? Nadie había hecho. Y entonces el problema es que tenemos una capacidad de atención, yo sé que tengo mi tiempo contado, por ejemplo, porque cada minuto que pasa nos vamos cansando, nos vamos fatigando. Después de 5 o 6 horas, pretender que empezara una discusión estratégica, pues es iluso. Se terminó a las 2 de la tarde, ya lo que todo el mundo quería era irse a comer. Nadie quería iniciar otra etapa de la Junta, nadie quería iniciar una discusión estratégica, ¿no? Ya que revisaste, ya que te presentaron todos los números de todos lados, de todo lo que se te pudiera ocurrir, pues ya estás cansado, ya no quieres hacer otra cosa, ¿no?
Entonces tienes el tiempo limitado. Entonces es muy importante el enfoque en dónde tiene que concentrar su atención el consejo de administración o el consejero o el director, ¿no? Entonces, ¿sería en mejorar el precio? ¿En reducir el costo de lo que de lo vendido? ¿Quién tiene perfil financiero aquí? ¿No? Nadie. ¿Tú? Vaya atrás. Bueno, porque ahorita vamos a ver algunos números. ¿Son buenos para los números? Más o menos. Bueno, aumentar el volumen de ventas, en reducir el costo operativo o el no operativo, en mejorar la estructura de capital. O sea, ¿en dónde? Aquí la pregunta es, ¿cuál de estos tiene el mayor impacto en el resultado? A final de cuentas, ¿cuál es el trabajo de los consejeros? ¿Cuál es el trabajo del consejo de administración? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que los debe de regir? ¿Qué es lo que los debe de impulsar? Pues obviamente que el negocio sea sostenible, que tenga las bases y la planeación estratégica para crecer y Sí. que obviamente, hablando de indicadores, pues realmente se determine si hay crecimiento, liquidez y rentabilidad y que se tenga esa ruta clara, ¿no?, para la toma de decisiones. Sí, exacto. A los consejeros los contrata ¿quién? ¿Quién los contrata? ¿Quién los selecciona? ¿Mm? La asamblea de accionistas. La asamblea de accionistas, sí, los accionistas, ¿no? Entonces los accionistas contratan a los consejeros para que representen a sus intereses, ¿no? Es decir, a ver, tú me vas a representar en el consejo. ¿Y qué es lo que quieren los accionistas? Crecimiento. Pues quieren utilidades, ¿no? Exacto. Y eso, aunque nos parece muy, muy evidente, no siempre se tiene claro, ¿eh? No siempre lo tiene claro. Ni lo tienen claro los consejeros, ni lo tiene clara la misma administración, ¿no?, de la empresa. Entonces, aquí es muy importante identificar, a ver, en dónde vamos a enfocar nuestra atención, hacia dónde vamos a enfocar todas las baterías, ¿no? Porque en el mapa ese que les enseñé hace un ratito, en el que salían todas las bolitas, te puedes perder en esa selva y puede que andes queriendo revisar todo, cuando en realidad debes de enfocar tu atención. No tienes tiempo, no tienes capacidad para revisarlo todo, todos los renglones, todos los temas, ¿no?, todas las unidades de negocios. Entonces, ¿cómo escoger y cómo enfocar la atención, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo funcionan o cómo se desempeñan la mayoría de las juntas de consejo, ¿no? Y a mí me ha tocado participar en varios consejos. Entonces, ¿qué sucede normalmente? ¿Cómo se imagina en una junta de consejo? ¿Qué sucede ahí? Se muestran los resultados. ¿Quién te los muestra? Normalmente el director financiero de la empresa. Exacto. Los consejeros, ¿qué es lo que pasa en muchas ocasiones? O lo que en mi experiencia, ¿qué es lo que sucede? Los consejeros no hacen la tarea o no reciben la información con tiempo. A mí me ha tocado que me hacen llegar la información de una junta faltando una hora para la junta. Pues dices tú, pues, ¿a qué horas vas a hacer tu análisis? ¿Cuándo la vas a leer? Y ves, y es un documento de 150 páginas, ¿no?, con un montón de datos, 6,600 datos, pues, ¿no? Asistes a la reunión con el equipo directivo presente, escuchas una presentación que en muchas ocasiones estás viendo por primera vez, es decir, no recibiste la información previamente, no te pudiste preparar, llegas a la junta de consejo y te topas con esta información por primera vez. Analizas la información buscando a ver algo que esté mal, estás buscando áreas de oportunidad, a ver algo que te brinca a la vista, algo muy evidente, así como dicen, decía un comediante que dice, se descompone el carro, ¿qué es lo primero que haces? Pues abres la capota, ¿no? Y como que pues ves ese cablerío y como que estás buscando algo así, como un switch que dice encendido o apagado, ¿no? Algo muy evidente, pues no lo vas a encontrar, ¿no? Y haces durante la junta preguntas, propones, sugieres, reclamas o todo lo que puedas hacer en esa junta, ¿no? Esto es como normalmente funciona. Y finalmente, pues si hay una votación, pues votas y dices, pues sí, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Yo agregaría ahí un par de ideas, que a veces se le dedica
dedica la minuta de la junta anterior, casi la mitad de esa reunión. Mucho tiempo a la minuta. Y la otra, que te puedes enfocar en cosas que realmente no tienen relevancia ni sentido. Asuntos de menor importancia que no son de nivel consejo. Como lo que decía Eugenio, ¿no? O sea, ya iban a la mitad, dices tú, aquí hay asuntos de vida y muerte. Y el director 2 horas hablando de los proyectos altruistas, digo, son muy padres, son muy bonitos, pero güey, pues o sea, hay que hablar de esto, ¿no? Bueno, y luego, las juntas de consejo, ¿cómo debería de ser una junta de consejo profesional, ¿no? Bueno, ¿qué debería de suceder en estas juntas? Lo primero es que los consejeros deberían de recibir la información con por lo menos 10 días de anticipación para poder desglosar, analizar la información. Los consejeros deben de ser consejeros profesionales, pues que hagan la tarea, ¿no? Que sí hagan la tarea y que lleguen a la junta de consejo preparados, armados, con preguntas, con sugerencias, con toda la información, ¿no? No llegar a ver por primera vez esta información. Ellos tienen que preparar sus preguntas, comentarios, observaciones y demás. Y luego se deberían de reunir consejeros con consejeros. En una junta de consejo hay consejeros, no hay directores. Es una junta de consejeros, ¿no? En esa junta intercambian impresiones, ¿no? Se hacen preguntas y dicen, oye, ¿viste esto? ¿Qué te pareció aquello? ¿No te saltó a la vista aquel dato? De repente ves que un costo se duplica de un mes a otro y dices, pues, ¿qué demonios pasó aquí, no? Entonces, identificas esas cosas, las discuten, las analizan y luego invitan al director para discutir la información. Es decir, invitas al equipo directivo para preguntar, ¿no? Pero la diferencia entre esta junta y la que les mostré ahorita es que en aquella el control lo tiene el equipo directivo. En esta, el control lo tiene el consejo de administración. Y así debe de ser, ¿no? En las juntas de consejo, el control las debe llevar el consejero, ¿no? Entonces, él invita a decir, oye, vimos esto, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió esto o aquello, no? Y hasta entonces se detona una discusión estratégica, ¿no? Oye, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Oye, ¿por qué brincó este costo de tanto a tanto? ¿No? ¿Y qué vamos a hacer para resolverlo? ¿Qué propones? Y le puedes hacer la petición. Si no tienes la respuesta, bueno, pues en la próxima junta te encargamos una propuesta o algo así, ¿no? Ahora, ¿cómo se deben de preparar los consejeros? ¿No? Hay una serie, yo utilizo varias herramientas porque analizar los estados financieros, pues que es un océano de datos, ¿no? Es un océano de datos. Vas identificando datos clave, yo utilizo algunas herramientas, ahorita les voy a compartir un par de estas herramientas que utilizo precisamente para enfocar la atención en donde mayor impacto pueda tener, ¿no? Entonces, ¿dónde hay mayor impacto? ¿Qué es factible, qué no es factible? ¿Qué nuevas oportunidades hay? Si hay algunas conclusiones, después la discusión con el equipo directivo, rebotar ideas, ya tienes conclusiones, ideas, bueno, rebotar estas ideas, ajustar expectativas. Nosotros hicimos el Gran Kino, ¿no? El proyecto que está acá en el Boulevard Kino. Y cuando tuvimos las primeras discusiones conceptuales, pues todos los consejeros querían hacer algo icónico, ¿no? Y bueno, pues las ideas eran maravillosas, ¿no? No, pues sí que un lanzallamas y una cascada de colores y bueno, pues unas cosas, ¿no? Un puente de cristal y ¿no? Unas cosas muy fantásticas. Ándale, unas fuentes así, no, Las Vegas se queda chico, ¿no? Y entonces dice el director, ¿no? Dice, nos escuchó a todos pacientemente, así, ¿no? Con una cara así, fingiendo interés, ¿no? Muy diplomáticamente, así, dice, oigan, qué buenas ideas tienen todos ustedes, ¿no? Fantástico, los felicito. Nomás les quiero recordar algo, ¿eh? Esto tiene que ser negocio. Y se acabó, ¿no? Se acabaron los sueños. Y ya terminamos en algo. Entonces, hay que rebotar ideas y el equipo directivo te ayuda a ajustar tus expectativas, ¿no?
Dices tú, oye, pues mira, vamos a triplicar las ventas y mira, hay que mejorar el precio y hay que hacer esto y el otro. Y el equipo directivo, mira qué interesante. Sí, nada más que pues eso no se puede hacer, ¿no? O sea, en Excel sí. Sí, en el Excel sí, pero pues ellos tienen el pulso, ¿no? Tienen el pulso de la operación de lo que es factible o no. Entonces, pero llega el equipo, el consejo con el equipo directivo y ellos pues te ayudan a aterrizar en lo factible, pues en lo que sí se puede hacer, ¿no? Y luego, pues ya que defines el qué, pues bueno, luego viene la discusión del ¿y cómo lo vamos a lograr? ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí. ¿Los consejeros definen los puntos a revisar en las juntas? ¿O lo define...? Normalmente lo que pasa es que lo definen los directores, pero no debe de ser así, ¿no? Lo ideal es que el consejo tenga un secretario. O sea, hay dos figuras muy importantes de coordinación en un consejo. Es el presidente del consejo y es el secretario del consejo, ¿no? ¿Cuál es el rol? El secretario es el que va tomando apuntes, es el que va aterrizando los acuerdos. Y ahí tiene que ser muy diestro el secretario del consejo, porque les voy a compartir algo que pasa mucho. Alguien dice algo. Deberíamos de empezar a abrir los sábados, ¿no? Y todos, órale. Y él se queda con la impresión de que fue un acuerdo del consejo. Y no lo es, fue un comentario. Entonces, distinguir comentarios de decisiones de consejo. ¿Y por qué cree que fue una decisión? Porque no se levantó en armas todo el consejo y le dijeron no estamos de acuerdo, ¿no? Pero no lo tienen que hacer. Entonces, ahí la destreza del secretario del consejo es donde tiene que intervenir y llegar y decir, a ver, momento, a ver, ¿estás proponiendo que abramos los sábados? Sí, bueno, ¿qué te parece si lo sometemos a votación? ¿No? Y entonces se inicia un proceso de votación formal y dicen, bueno, pues a ver, vamos a documentar, a ver, ¿quién está de acuerdo con que abramos los sábados? No, pues que yo, no, nadie está de acuerdo, güey. Sí. Exacto, que eso es algo con lo que se batalla mucho, ¿no? Lo que son los comentarios, es muy, muy común que un consejero busque al director en cualquier momento, ¿no? Y le diga, oye, hay que hacer esto, eso, el otro. Es obligación del director rechazar esas propuestas, ¿no? Y saber distinguir lo que es un comentario de un consejero, ¿no? Que es todo lo que es un comentario de un consejero, a una decisión de consejo. Ya cuando una decisión es del consejo y queda plasmado en un acta, es la palabra de Dios, ¿no? Es decir, están obligados y es causal de despido. Si no lo acata, una decisión de consejo es fuertísimo, ¿no? Pero todo lo demás son comentarios al aire, ¿no? Son recomendaciones y entonces es muy importante que el director tenga eso claro, que sepa distinguir una cosa de la otra, que sepa que un comentario, una recomendación es solamente eso. Y así como viene de un consejero, puede venir de alguien que vaya pasando por ahí, pues, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y tiene que estar plasmado en las políticas, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que quieren los accionistas? ¿Por qué contratan a los consejeros? Para que representen sus intereses, ¿no? Para que defiendan los intereses. ¿Y cuál es el interés? El capital, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el accionista? Maximizar su valor, ¿no? Entonces, si los consejeros representan, ¿no? representan a los intereses de los accionistas, ese es su trabajo, eso es lo que deben de buscar. Entonces, premisas básicas. A ver, el dinero más caro es el dinero propio, es el dinero de los accionistas, ¿no? Ya les va una pregunta truco. ¿Cuánto cuesta el dinero de los accionistas? El costo de oportunidad de ser invertido. ¿Pero cómo lo mides? Pero ¿cuánto? Pues en su patrimonio, ¿no? Sí, es su patrimonio, pero si tú dijeras, a ver, ahí te va mi dinero,
¿no? ¿Cuánto cuesta ese dinero? ¿O es gratis? ¿Es gratis? Aquí, para todos los que piensen que es gratis, bienvenidos. Mi número de cuenta es, tenemos un juego de barajas hoy en la noche. Entonces, tu dinero es el más caro, ¿no? ¿Y de qué depende, no? A ver, ¿cuánto espera ganar el accionista por arriesgar su propio capital? Esta es la pregunta. Estás arriesgando tu propio capital. ¿Cuánto esperas recibir tú por arriesgar tu capital? Por arriba de lo que te va a pagar el banco. Pero ¿cuánto por arriba? ¿O hay con eso? Pues no, tiene que ser muy considerable por el riesgo que conlleva esto, ¿no? Sí. Puedes perder. Les quiero hacer muchas propuestas de negocios. Mira, ahí te va. Mira, el consejero vela por los intereses de los accionistas, ¿no? Entonces, el rendimiento sobre capital debe de ser superior al costo de ese capital. ¿Cuánto cuesta el capital? Lo que tú esperas recibir. ¿Cuánto esperas recibir? Bueno, depende del riesgo, ¿no? Depende del riesgo. Si yo te digo, la inversión se llama CETES, el riesgo es prácticamente nulo, es muy bajo, pues esperas recibir un 8%. Si yo te digo 8%, sin riesgo, ¿no? Garantizado, dices, va. Ahora si te digo, oye, pues mira, vamos a poner un stand de palomitas de maíz en el poblado Miguel Alemán, ¿no? ¿Qué rendimiento esperarías con ese nivel de riesgo, no? Entonces, esta es una regla básica. O sea, este debe de ser el centro de la discusión, sí o sí, en el Consejo de Administración. O sea, el rendimiento sobre capital tiene que ser superior al costo de capital, ¿no? Hace sentido, ¿no? O sea, me tiene que dar más que lo que me cuesta. Y el rendimiento, otra regla es que el rendimiento sobre los activos, o sea, a ver, tú vas a poner un montón de activos en manos del equipo directivo. Lo mínimo que esperas, ¿no?, de rendimiento es que vaya a superar lo que cuesta financiar esos activos. Parte del costo va a ser tu capital, parte va a ser deuda bancaria, ¿no? Entonces, haces una ponderación, a ver, esto más esto, entre esto, ¿no? ¿Cuánto me cuesta? Esta es la rentabilidad que tú esperas. Si tu inversión es libre de riesgo, pues vas a esperar aquí un 8%. Pero conforme te vas exponiendo a diferentes niveles de riesgo, bueno, pues vas exigiendo o vas esperando una mayor rentabilidad, ¿no? Y esto es algo muy importante. ¿Por qué si no hay riesgo? Porque no es cero. Bueno, pues porque tú vas a sacrificar la disponibilidad de ese dinero, ¿no? Por eso lo llaman el premio por el tiempo, ¿no? Entonces, por esa pérdida de liquidez, pues tú vas a esperar algo. Entonces, esto es parte de la bronca, que dependiendo del proyecto va a ser lo que tú esperas recibir o lo que los accionistas esperan recibir. Y tú como consejero, pues tienes que velar por esos intereses, ¿no? Aquí les voy a poner un ejemplo, ¿no? Allá el de arriba es el costo de capital, ¿no? Y el de abajo es el rendimiento sobre, el azul es el rendimiento sobre ese capital, ¿no? Entonces, pues esta diferencia, esto debe de hacer profundamente incómodos. Entonces, esta diferencia, aquí sí se cumple, aquí estamos todos felices, acá estamos muy tristes, ¿no? Y esta es una proyección, ¿no? Entonces, tú como consejero haces este análisis y ya llegas a la junta de consejo con la espada desenvainada, a la junta con el equipo directivo con la espada desenvainada y dices tú, oigan, no me gusta esto, o sea, ¿para acá vamos? Y dice, no, déjame te hago una proyección. Ok, a ver, ya que está la proyección. Entonces, oye, o sea, y no, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿No? Hay que hacer algo aquí. ¿Cómo le hacemos para que esta vuelva acá arriba del costo de capital, ¿no? Entonces, tienes que llegar con estos análisis, ¿no? Ahora,
esto es una forma distinta de ver el mismo análisis, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto sería la utilidad neta mínima esperada para que se cumpla esa condición, ¿no? Es decir, si esta fuera la utilidad neta, entonces estaríamos en ese rendimiento sobre capital que esperan los accionistas, ¿no? Entonces ya tienes una meta, le puedes decir, oye, necesito que esta sea la utilidad neta. ¿Cómo le hacemos para llegar ahí? Y toda la discusión estratégica debe de girar alrededor de los cómo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿O no se puede hacer? Si no se puede hacer, entonces se detona otro tipo de discusión, ¿no? ¿Tiene sentido que estemos en esta actividad o no tiene sentido que nos dediquemos a lo que nos estamos dedicando? Liberemos el capital de los accionistas. ¿Cuál es el problema con esta situación? Que los accionistas van a decir, güey, pues mejor dame la lana, güey, lo voy a meter en CETES, ¿no? O lo voy a meter en alguna otra actividad, me voy a meter a la agricultura, de productos altamente demandados en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues esta es la herramienta. Miren, les voy a mostrar, estos son números ficticios. Aquí está TIE de 28 días, ¿no? Y estas son papitas, pues ahí. Este es un rendimiento sobre capital de varias plantas manufactureras, ¿no? Varias plantas de producción, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven? Esto está de la fregada, ¿no? Así como que... Lo metemos a hacer. Exacto. Entonces, esto es lo que están dando. Ahora, ¿cuánto es lo que esperarían los accionistas recibir? ¿Y por qué son diferentes? Pues porque son diferentes niveles de riesgo, ¿no? Entonces, dicen, el accionista aquí dijo, bueno, yo le meto mi lana, pero mínimo quiero el 15%, ¿no? Tengo una percepción de riesgo y aquí me siento cómodo con un 15%. Aquí dice 16%, ¿no? Acá, entonces, los accionistas mapearon el nivel de riesgo y dijeron, a ver, mi expectativa es 15%, 16%, acá, uy, ¿qué pasó? Ok, y aquí dijeron, con un 12%, güey. ¿Por qué? Pues porque este es un giro, estos son los edificios y bla, 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 ¿no? Entonces, aquí vemos la diferencia, ¿no? ¿Dónde está bien? Aquí está bien, aquí está bien, aquí está mal, ¿no? Aquí está de la fregada. Ahora, si metes este capital, ¿no? Entonces tendría que estarte dando esta utilidad neta. Y si esta es la utilidad esperada, es decir, para que se cumpla esta condición, tendría que estar generando esta utilidad. Y si está generando esta utilidad, entonces estás dejando de ganar o estás ganando algo adicional, ¿no? O sea, hay un premio o un castigo. O sea, o estás arriba o estás abajo. Entonces, ¿en dónde debería de girar, alrededor de qué debería de girar la discusión? Yo me enfocaría aquí y aquí, ¿no? Esto es lo que estás dejando de ganar. Esta es la destrucción de riqueza, ¿no? Porque puede que algunos números sean muy negativos, pero a lo mejor y acá no tanto, ¿no? Porque depende de la magnitud. Entonces, bueno, estas herramientas te permiten enfocar mejor la atención y decir, a ver, ¿en dónde estamos perdiendo el tiempo? Si nos dedicamos a revisar estos datos, pues vamos a perder el tiempo. Hace algunos años, nuestros molinos eran un monopolio. No teníamos competencia, éramos los únicos. Entonces, las organizaciones en esa situación, cuando no tienes competencia, se vierten hacia el interior. Es decir, tienden a buscar eficiencias más que estarse preocupando por pelearse con competidores o por estar monitoreando a los consumidores, ¿no? La situación cambió, pero esto nos llevó a que 2/3 partes del personal indirecto de la organización eran contadores. Nada en contra de los contadores,
pero el gerente de ventas era contador, el vendedor era contador, el gerente de compras era contador, el gerente de la planta era contador, o sea, eran puros contadores. Pero quedaba una tercera parte que no eran contadores. Bueno, ¿quiénes eran los que no eran contadores? Pues muchos eran ingenieros, ¿no? Había de todo. Lo que no había, ni uno solo, ni nada que se le pareciera, era un mercadólogo, un comunicador, un administrador de redes sociales, un diseñador gráfico, nada que se le pareciera, ¿no? Porque pues esa era la organización. Luego te subes al consejo de administración y casualmente en el consejo de administración también teníamos 2/3 partes de contadores. Nada en contra de los contadores, pero esto se reflejaba en el resto de la organización. No nos teníamos que preocupar por competidores, no teníamos que monitorear, no teníamos que preguntarle al cliente, cambia esa situación y entonces tienes que reestructurar no solamente tu visión, pero también tu estructura organizacional, ¿no? Y entonces tienes que cambiar el enfoque en otra dirección. Pero eso nos llevaba a estar constantemente preocupados por los costos. Resulta ser que si tú logras reducir el costo operativo 10%, el impacto en tu utilidad neta es del 6%. Pero si tú logras aumentar tu precio 10%, el impacto es del 43% en tu utilidad neta. ¿En dónde deberías de estar enfocando tu atención, no? ¿En los costos o el otro, no? Este es el otro. Les traje un ejercicio, a ver cómo andamos de tiempo. Ya casi, ¿no? Bueno. Voy a ir muy rápido. Este es un ejercicio, dije, a ver, un costo más o menos promedio ponderado de capital, ¿no? Entonces, puse a ver si el capital nos cuesta 15%, el pasivo con costo 10% y representan estos porcentajes. No sé si alguien no sé si Alma por allá se quiera aventurar con la calculadora y hacer el cálculo. Le va a poner ChatGPT, miren. Pero aquí esto nos daría un costo promedio ponderado de capital de... Bueno, se los voy a ahorrar porque no andamos medio presionados de tiempo. Pero esta sería la fórmula, ¿no? Entonces sería el costo promedio ponderado de capital sería el 12.7%. Se ve muy complejo porque tienes que estimar el impacto que tiene los impuestos, ¿no? Hay una deducibilidad de impuestos del pasivo con costo, lo cual lo hace todavía más atractivo, porque los intereses son deducibles de impuestos, ¿no? Pero entonces, esto sería lo que te cuesta financiar todos tus activos, ¿no? Es decir, de este lado tienes cómo financias todos los activos, bueno, ¿cuánto te está costando financiar todos tus activos? Y entonces, eso lo tienes que comparar contra el rendimiento que tu equipo directivo está logrando sobre todos esos activos, ¿no? Y aquí está la comparación, ¿no? Este es el costo promedio ponderado de capital y este es el rendimiento sobre activos, ¿no? Entonces, ¿cuándo estamos contentos o no estamos contentos? Y luego, este es el futuro, ¿no? Pues tampoco está muy padre, ¿no? Entonces, esto debe de detonar una discusión con el equipo directivo también. Oye, ¿qué estás haciendo con mis activos? ¿No? ¿Qué estás haciendo con mis activos? ¿O por qué me están costando tanto? ¿Por qué están costando financiarlos tanto, no? Entonces, bueno, les pongo estos ejemplos. Este es el mismo análisis, pero con el rendimiento sobre activos, ¿no? ¿Cómo se comportarían? ¿No? Y este es con una visión de portafolio. En realidad lo que tienes aquí es un portafolio de inversiones, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una herramienta de análisis que pueden utilizar los consejeros para decir, a ver, aquí sin revisar 6,600 datos, sin revisar 120, 150 páginas, en un pantallazo, a ver en dónde deberíamos estar enfocando la atención, ¿no? Y aquí vemos dos focos rojos, dos grandes focos rojos, ¿no? Bueno, pues a ver, ¿qué demonios está pasando con los ventiladores? ¿No? Y cómo le vamos a hacer para llegar a esta utilidad mínima esperada, ¿no? Entonces, ese es
estas son las herramientas que les quería compartir. Y tengo una última. Tengo que pasar no sé si me puedes ayudar habían 2 documentos ahí. Ándale. Perfecto. Nomás que está muy chiquito, ¿no? No se puede ver pantalla completa. Ok. Esto lo que es esta herramienta de análisis, ¿no? O sea, puse papitas y ventiladores, ¿no? Entonces, son los dos giros que estábamos analizando. Esto lo que es un análisis de sensibilidad, es una herramienta que te permite jugar con los números y explorar diferentes escenarios, ¿no? Entonces tú, a ver, yo creo, equipo directivo, que sí podemos mejorar el precio 10%. Y a lo mejor el equipo directivo se queda viendo así, ¿no? Como que, bueno, pues tú dirás, ¿no? Pero, bueno, ¿qué impacto tendría? Bueno, si mejoramos esta columna que puse aquí, fue precisamente para ir evitando jugar con estos renglones, ¿no? Pero aquí, si lográramos mejorar el precio 10%, el impacto en la utilidad neta sería del 43%, ¿no? Ahora, si en lugar de eso aumentas el volumen de ventas 10%, el impacto es de solamente 17% en tu utilidad neta. Entonces dices tú, en la torre, o sea, ¿por qué tiene tanto más impacto? Porque cada peso que aumentas el precio se va directito a utilidad neta. En cambio, un incremento en el volumen de ventas, pues te aumenta también el costo de lo vendido. Ahora, si logro reducir el costo de ventas 10%, llega una mejor negociación con mis proveedores, logro sacarles algún descuento o qué sé yo, mejora mi utilidad neta 25%, ¿no? Luego, en cambio, si me enfoco, como le estuvimos haciendo durante muchos años, en mejorar mi costo de operación, me vuelvo altamente eficiente, sudando sangre y logro reducir 10% el costo operativo, el impacto en mi utilidad neta es solamente del 6.3%, ¿no? Si me enfoco aquí en los gastos no operativos y logro reducir los 10%, el impacto es solamente del 0.76%. Entonces, ¿dónde debería de enfocar mi atención, ¿no? Imagínate que logro reducir el costo de lo vendido 10% y mejorar mi precio de ventas 10%. Pues en la torre, ¿no? O sea, el impacto sería 40, 50, 60, digo, no se calcula así, ¿no? Pero 60, casi 70%, ¿no? Mejoras tu utilidad. Entonces ya tienes algo que discutir con tu equipo directivo y decirle, señores, olvídense de los costos operativos. Es precio y costo de lo vendido. Vamos a enfocar toda nuestra atención ahí, en estos 2 temas, en estos 2 renglones. Ahora, ¿puedes poner este otro? Una pregunta. Sí. Este es un análisis que seguramente ahorita están haciendo todos los negocios a raíz del aumento del salario mínimo para cómo mantener la sostenibilidad. Ojalá fuera así. Bueno, no, verás, perdón, puedes regresar, es que hay otra cosa más abajo, ahí hay una estructura de capital. A ver, otra cosa que puedes hacer es jugar con la estructura de capital, es decir, vamos a sustituir capital propio por deuda, ¿no? Es una estructura más aventurada, pero este sería el impacto en el rendimiento sobre capital, ¿no? Hice varios escenarios, entonces dice, bueno, a ver, si logramos una estructura 80-20, mi rendimiento sobre capital se va a 20%. Pues ya estamos afuera del agua, ¿no? Si lo aumento a 30%, ¿no? Aumenta al 22% y así sucesivamente, ¿no? Esto sería muy osado, ¿no? O sea, un 90-10, 90% deuda, 10% capital propio. Pero aquí en esta gráfica, aquí están estos precisamente graficados, ¿no? Y aquí podemos ver el impacto que tiene en el rendimiento sobre capital, pues una estructura más agresiva, ¿no? Entonces son las variables con las que puedes jugar. Pero vámonos a ventiladores.
Aquí, bueno, pues está fantástico, ¿no? Ahora, pequeño problema. El proveedor de los ventiladores no te permite que les subas de precio a los ventiladores. Entonces, esto no es una opción, ¿no? Son esas cosas en las que pues llega el equipo directivo, digo, llega el consejero, ¿no? Llega el consejo, invita al equipo directivo y les dice, señores, tengo la respuesta, hay que aumentar el precio. Y te dicen, no, pues está muy padre, güey, pero pues no nos lo permiten. La otra cosa que no tienes permitido, que es lo segundo más bueno, es reducir el precio. Dicen, no, pues es que ya el precio de los ventiladores ya está, ¿no? Entonces tampoco puedes jugar ni con esto ni con este. Y aquí, ¿no? El volumen de ventas es lo único con lo que puedes jugar, ¿no? Gastos de operación, todo lo que tú quieras, pues, ¿no? Entonces, pero bueno. Ahora sí, ¿podemos regresar a la presentación? Sí. Presentación. Entonces, pues bueno. Pues esas eran las herramientas que les quería compartir. Pues, entonces, no, este es este. Ahora sí, ya están listos para tener esa discusión tan incómoda. Entonces, ¿de qué se debe tratar la Junta? Rendimiento sobre capital, rendimiento sobre activos, tiene que ser superior. ¿Dónde estamos creando valor y dónde estamos destruyendo valor? ¿No? Si no se están cumpliendo estas reglas, estás destruyendo valor. ¿En qué unidad de negocios hay que enfocar la atención? ¿En qué renglón hay que concentrarnos? ¿Qué podemos hacer para mejorar esos renglones? Si esto es factible, ¿no? Porque esa es la otra, o sea, tú puedes llegar con una estrategia integral, vamos a mejorar el precio, vamos a aumentar las ventas, vamos a hacer tanto por ciento del equipo directivo. No, a ver, 10% no, va a ser 7%, entonces empieza esa discusión, empieza esa negociación, ¿no? Que es factible, considerar una fusión, nuevos mercados, nuevos negocios y lo más importante, pensar fuera de la caja, ¿no? El equipo directivo va a llegar a lo mejor con una ceguera de taller, ¿no? Porque dicen, están en la operación diaria y entonces es parte del trabajo servir para proponer ideas descabelladas, ¿no? Que sea un espacio seguro para proponer y pensar fuera de la caja, ¿no? Y pues es lo que les quería platicar el día de hoy. Muchas gracias. No sé si... Tengo una pregunta nomás. Ustedes, sí, como grupo empresarial, tienen un consejo y aparte tienen consejos por cada empresa. ¿Cómo es el reto para componer ese 25% sí, de consejeros externos, obviamente, que aporten su valor, su experiencia y que estén relacionados con la industria de esa empresa en lo específico? En papel, cada unidad de negocio tiene un consejo, ¿no? Nada más que es el mismo. Entonces lo que hicimos es que consolidamos en un solo consejo de administración, ¿no? Todo eso, todo lo del grupo, ¿no? Finalmente, jurídicamente lo hicimos una realidad porque tenemos una holding que es la dueña de las acciones de todas estas. Entonces, ahora nosotros estamos en el consejo de la holding y es la que toma las decisiones de todas las unidades de negocios, ¿no? Y lo de los consejeros independientes, integramos a 2 consejeros con perfiles distintos. Que eso es otra cosa que no les comenté. A ver, ¿con quién tendemos a sentirnos más cómodos? Con alguien que piense igualito que nosotros, ¿no? Entonces dice, yo soy contador y tú eres contador, sí, me caes bien, te invito a mi consejo, ¿no? Y entonces de repente tenemos a pura gente que piensa igualito que nosotros, ¿no? Vamos a las juntas de consejo, salimos sonrientes, ¿sí? Pero lo que necesitas es una colección de competencias, gente que piense distinto, diferentes profesiones, diferentes industrias, diferentes, todo, pues, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo claro? Muy bien. Pues muchas gracias, Arturo. De verdad muchas que gracias. Muy complacidos con esta conferencia. Llevó tiempo. Sí. Fue posible. Muchas colaboraciones interesantes que han surgido con lo que es Sonara Global, lo que es la EBC. Y pues bueno, a nombre de la Escuela Bancaria y Comercial,
quiero entregarte este reconocimiento. Arturo Fernández Díaz González, por impartir la conferencia Gestión Estratégica, Toma de Decisiones para el Éxito Empresarial. Muchas gracias.